Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta segunda clase de matemática básica. Vamos con la preliminares clase 2. Estamos hablando de los números naturales y el cero. Y hablamos de suma y producto la clase pasada. Yo sé que muchos de ustedes estarán preguntando qué pasa con las otras dos operaciones básicas, porque cuando las mamás hablan, por ejemplo, o los viejos hablan, nosotros los viejos hablamos de cuatro operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Y yo no hablé ayer de resta y división, pero vamos a hablar hoy de eso. Entonces, la resta o diferencia. Simplemente es a un número quitarle el otro. Entonces, el primer número lo llamamos minuendo, este signo se llama menos, el segundo número se llama sustraendo, y el resultado de esa operación se le llama diferencia. El problema con esa operación en este grupo numérico es que hay situaciones en las que no se puede restar cualquier par de números porque no va a caer en ese conjunto. Entonces, por ejemplo, 2 menos 8. Si este número no tiene de dónde quitar el otro, el primer número, el minuendo, no tiene de dónde sacar el otro, entonces no se puede operar en este grupo, en este conjunto. En otros sí. Entonces, si el minuendo es más pequeñito que el sustraendo, ahí estamos en un problema porque no es posible hacer esa operación en los naturales y el cero. Entonces, esa es la operación resta. Entre comillas, operación acá en este conjunto, porque ya después en otros conjuntos la vamos a redefinir. Y la división o cociente. Entonces, la división o cociente simplemente sería repartir o partir entre. Entonces, la división o cociente sería, por ejemplo, un caso particular: 40 dividido 5. Eso me da 8. En la vida práctica, si tengo 40, por ejemplo, 40 dulces, y lo voy a repartir entre 5 niños, a cada niño le tocan de a 8 dulces. Este 40, el primer término de la división, se llama dividendo. El segundo número se llama divisor. Este numerito se llama, le pueden decir, esta expresioncita, este símbolo, lo pueden llamar dividido o entre. 40 entre 5, 40 dividido 5, 40 sobre 5, pero vamos a llamarlo dividido. 40 dividido 5 me da 8, y este resultado se llama cociente. Pero aquí también tenemos el problema con la resta en este grupo, en el grupo de los números naturales. Que por ejemplo no puedo hacer divisiones inexactas, porque entonces yo puedo tener 40 dividido 7, pero eso no me da exacto. Entonces esto no me da, eso me da un número que no está, un número entero con otro pedacito, un número natural, pero me sobra. Entonces, no se puede hacer estas divisiones. O por ejemplo, esta otra, 4 dividido 3, tampoco se puede. Entonces, por eso vamos a dejar estas operaciones para cuando tengamos un grupo más grande de números en los que podamos trabajar con más fortaleza esas dos operaciones.
y redefinirlas a como deben redefinirse para que puedan operarse siempre. Entonces, esto es lo que se llama resta y división. Bueno, entonces volvamos a este grupo, a los naturales básicos. Los naturales básicos eran el 1, el 2, el 3, etcétera. Por acá hay un número n, por acá hay más elementos. Bueno, este es el conjunto de los números naturales. Entonces, en este conjunto de los números naturales, el señor Giuseppe Peano creó 5 axiomas, los estudió con 5 axiomas. Entonces, los 5 axiomas de Peano. 5 axiomas de Peano. A ver, para que nos quede claro, ¿qué es un axioma? Que la gente a veces no entiende esas palabras. Un axioma es como un principio, como una cosa que no se puede, pues, que tiene que, como una base para poder estudiar algo. Un axioma es como una base sobre la cual se monta una teoría para estudiar algo. Es decir, eso no simplemente se escriben los axiomas y con base en los axiomas se trabaja, se hace el trabajo de normalización de un conjunto o de un grupo. Entonces, vamos a mirar los axiomas. Axiomas entonces es eso, es como una verdad que no necesita demostración. Entonces, el primer axioma de Peano dice que existe un primer natural. Existe un primer natural llamado 1. Entonces, existe un primer natural llamado 1. Halo ahí. Ahí está el 1, ¿cierto? El segundo axioma, bueno, yo voy a trabajar los axiomas a mi manera, porque en realidad, pues, ustedes saben que desde esa época, desde Giuseppe Peano hasta este tiempo, pues, las cosas se han hablado diferente, se hablan distintos, se presentan diferente, entonces yo lo voy a presentar a mi manera. Yo cuando estuve en la Universidad Nacional haciendo una especialización, hice un trabajo sobre inducción matemática, que a esto nos van a llevar los axiomas de Peano. Entonces, existe un primer natural llamado 1. El segundo, todo natural tiene sucesor o siguiente. Bueno, aquí tenemos que ponernos de acuerdo nosotros, como siempre que se va a construir una teoría, entonces uno pone las reglas y dice cómo, porque la matemática es una forma de escribir y de hablar. Entonces, nosotros yo voy a poner una forma de identificar el siguiente y es colocándole al número un más arribita como un exponente. Entonces, si yo tengo el 5, su siguiente es 5 más 1. O sea, el siguiente de un número se obtiene sumándole una unidad. Entonces, el siguiente de 5, pues todo el mundo sabe que es 6. ¿Cierto? El siguiente de 8, todo el mundo sabe que es 8 más 1, que es 9. Y podemos colocar muchos ejemplos. El siguiente de 12 siguiente va a ser 13, etcétera. El siguiente, vamos a poner el siguiente de este número n. El siguiente de n va a ser n más 1. Recuerden que esto es un número. No se puede decir que el siguiente de mno, entonces no. Como n es un número, a ese número para tener el siguiente hay que sumarle 1. Y como yo no sé cuánto vale n, entonces no puedo saber cuánto vale n más 1. Simplemente es eso. Siguiente de n es n más 1. Bueno,
Vayan pensando y si tienen alguna pregunta, pues en los comentarios me lo hacen saber. Que no se me vaya a pasar, está mirando que no se me vaya a pasar, que no me quede sin tapándole nada a ustedes. Bueno, entonces vamos con la tercera propiedad. La tercera propiedad dice que todo... Ah, un momentico. Antes de decir la tercera propiedad, tengo que aclarar algo. Y es una notica, una nota. El 1 no es sucesor de ningún número. Pues ¿por qué? Porque es el primero. Entonces 1 no puede suceder a nadie. Él es el primero, entonces no puede ser sucesor de nadie. Entonces, tercera propiedad. Todo número natural tiene anterior. Y entonces para la anterior vamos a colocarle, así como colocamos el más arribita del número, le vamos a colocar el menos. Entonces, si yo tengo 7, el anterior de 7 se obtiene quitándole 1. Entonces el anterior de 7 es 7 menos 1, que luego es 6. ¿Cierto? Nota. 1 no tiene anterior. El 1 no tiene anterior. Tienen todos los demás menos el 1. Entonces, el anterior de 10 es 9. O si quiere escribir 10 menos 1. Entonces, ¿cuál es el anterior de n? De este n. El anterior de n. Pues es n menos 1. Lógicamente, si yo digo que estoy buscando el anterior de n no puede ser 1. Entonces uno tiene que decir acá que n no puede ser 1. N no puede ser 1 para que pueda tener anterior. Bueno, esa es la tercera propiedad. Voy a ahorrar porque este me queda muy pequeñito. Entonces ya podemos reconfigurar los números naturales, ¿cierto? Ya podemos decir que los naturales van a ser el 1, el 2, el 3, etcétera. El anterior de n, que es n menos 1. El que sigue de n, que es n. El que sigue de n menos 1, que es n. Y el que sigue de n, el siguiente de n, que es n más 1. Y ahí en adelante. Entonces este sería el conjunto de los números naturales. Ese es el conjunto de los números naturales. Ya completico. Bueno. Cuarta propiedad. Dice, sí, m y n son naturales. O sea, están por allá. El grupo de naturales. Y el siguiente de m es igual al siguiente de n. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Que m tiene que ser el mismo número que me representa n. Tienen que ser iguales ellos dos. Porque si su siguiente es el mismo, entonces sus dos números son los mismos. ¿Cierto? Y además, el anterior de m, si el anterior, perdón, y si el anterior de m es igual al anterior de n, entonces, ¿qué ocurre? Igual, ¿cierto? M igual a n. Pero ¿qué pasa?
M y N distintos de 1. Distintos de 1, ¿por qué? Porque ustedes saben que ya que el 1 no tiene anterior. Bueno, y la quinta propiedad, propiedad me dice, esta es la propiedad que nos va a generar la inducción matemática. Con esta propiedad vamos a poder demostrar muchas propiedades, muchos teoremas por inducción matemática. Porque el conjunto de los naturales es un número inductivo, es un conjunto inductivo. Entonces, sí, una propiedad, lo voy a escribir a mi manera, una propiedad se cumple para el primer natural y se cumple, mejor, se cumple para un natural cualquiera y su sucesor y su siguiente, pongámoslo más bien, su siguiente, entonces se cumple para todo n, para todos los naturales. Se cumple para todos los naturales. Entonces mirarán, vean, uno es de los naturales, n es de los naturales y n más 1 es de los naturales. Entonces n es un conjunto inductivo. N es un conjunto inductivo. Este es el principio de inducción matemática. Eso se llama así, principio de inducción matemática. Ese es el principio de inducción matemática. Nos vamos a dejar ahí porque esto no, ahora no lo vamos a usar, lo vamos a usar posiblemente cuando estemos viendo métodos de demostración, que vemos la demostración por inducción matemática. Entonces vamos a recurrir a esta quinta propiedad para poder hacer demostraciones por inducción matemática. Bueno, entonces miremos. Son los naturales. 1, 2, 3, etcétera. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ya sabemos que ahí está un número n, la anterior de n, el siguiente n, pero dejémoslo hasta ahí. Vamos a hablar, ¿qué otros subconjuntos salen de acá? Pues sale del conjunto de los números pares. ¿Cuáles son los números pares? Pues 2. 2 veces 1, 2. 2 veces 2, 4. 2 veces 3, 6. 2 veces 4, 8. Y así sucesivamente, ¿cierto? Por acá, 2 veces n. O sea, que ¿cuál es la característica del número par? Que es 2 veces otro. Ahora, aquí no consideré el 0. Aquí no lo consideré. Pero en caso tal, vamos a ponerlo por aquí en un cuadrito. En caso tal de que yo esté considerando el 0, entonces 2 veces 0, que es 0, también es un número par. Porque 0 es 2 veces 0. 2 veces 0 es un número par. Entonces el 0 también se considera número par. Bueno, ahora miremos los impares. Los impares son 1, 3, 5, 7,
Y por acá nos vamos. Y por acá está un número impar que es 2n menos 1. Porque si yo tengo un número par y le quito 1, me queda impar. No. Ah, pero un momentico. Si yo tengo un número par y le sumo 1, también me queda impar. ¿Cierto? Entonces, este es el conjunto de los números impares. Bueno, ahora miremos. Yo tengo los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. Entonces, si yo digo, por ejemplo, para que hablemos de una anécdota muy importante en la historia de las matemáticas. Si yo voy sumando, el primero, 1, primero con segundo, 3, primero con segundo y con tercero, 6, 1 más 2, 3 más 3, 6. Primero, segundo, tercero más cuarto, 10. 15, 21, 28, etcétera. ¿Cierto? Hubo un niño en la antigüedad, hijo de un contador, que desde muy temprana, de los 8 años, le corregía los errores al papá en la contabilidad, que se llamaba Carl Friedrich Gauss. Gauss, el niño genio. Un día estaba muy aburrido el profesor, porque los muchachitos eran muy hábiles para hacer todo. Entonces, para dejarlos quietos y él poder dedicarse a leer, les puso a que sumaran los números del 1 al 100. Bueno, y estoy esperando ahí a que todos los niños haciendo operaciones. Y de momento, al poquito tiempo, Gauss levantó la mano y ya tenía la respuesta. Entonces, el profesor se asombró y lo que hizo Gauss fue esto, mire. Cogió estos dos, lo sumó y le dio 101. Cogió estos dos, lo sumó y le dio 101. El 3 y el 98, 101. Y así, sucesivamente. ¿Cuántas veces? 50 veces, porque él cogió los 100 números de a 2. El primero con el último, el segundo con el penúltimo, así sucesivamente. Entonces encontró, el niño simplemente hizo, vea, que 101 lo multiplicó por 50 y le dijo al profesor que eso era 5050. Y se lo llevó. Y el profesor no sabía qué hacer porque, claro que el niño pues, desde el principio de las matemáticas, del principio de la antigüedad en las matemáticas, el niño fue uno de los prodigios más grandes que tuvo la materia de las matemáticas, el estudio de las matemáticas. Entonces el niño, ¿qué fue lo que descubrió? Descubrió que esto simplemente es, en cualquier caso, es n por n más 1 sobre 2. Y entonces, claro, vea, si n vale 1, 1 más 1, 1 más 1, 2. 2 por 1 dividido 2, 1. Si n vale 2, entonces esto 2 más 1, 3. Y esto como vale 2, 3 por 2, 6, dividido 2 da 3. Si esto vale 3, entonces esto de aquí adentro vale 4. 4 por 3, 12, dividido 2, 6. ¿Cierto? Entonces, si a mí me pueden poner a usted le pueden poner a sumar los números en orden desde el 1 hasta el, digamos, hasta el 200. Entonces usted simplemente dice, eso es 200 por 201 dividido 2. Entonces sería 100 por 200, 100 por 201. ¿Cierto? 100 por 201 y ya, ahí tiene la suma de esos números. Bueno,
Esto es sobre Gauss. Espero que les haya gustado esa historia. Ahora vamos a dejar estos números, los números impares. Vamos a hablar de los números impares. Entonces, y para terminar, los números impares serían entonces son 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. Entonces, observe usted. Hagamos lo mismo que hicimos con los números naturales. Vamos a irlos sumando. Entonces, el primero, 1. 1 más 3, 4. 1 más 3 más 5, 9. Ya van ustedes que va saliendo. 16, 25, 36, etcétera. N-1 al cuadrado. Entonces, perdón, eso sería n al cuadrado. La suma de todo esto es n al cuadrado. Perdón, discúlpeme ya. Entonces esto es 1 por 1, que es el cuadrado de 1. Esto es 2 por 2, que es el cuadrado de 2. Esto, esto, 3 por 3, que es el cuadrado de 3. Listo, así. Entonces la suma de todos los números impares, la suma sucesiva de números impares me va a dar un cuadrado. Siempre me va a dar un cuadrado. Entonces, ¿en qué conclusión llegamos ahí? ¿En qué conclusión? Llegamos a que la suma de todos los números impares, la sumatoria de todos los números impares, me da un número al cuadrado, me da n al cuadrado. Por ejemplo, esta es la posición 1 al cuadrado es 1. Posición 2 al cuadrado es 4. La posición 3 al cuadrado es 9. La posición 4 al cuadrado es 16. La posición 5 al cuadrado es 25. La posición 6 al cuadrado es 36. ¿De acuerdo? Eso lo miramos también más adelante. Más adelante miramos eso. Bueno, ya he terminado el día de hoy con ustedes para que no se aburran mucho. Pero les voy a enseñar un truquito, como un jueguito para que hagan en sus casas. Y que lo hagan con mucha gente al mismo. Lo pueden hacer con mucha gente a la vez. Entonces, les voy a dar tiempo para que lo hagamos porque lo van a hacer ustedes allá. Lo que yo les diga lo van a hacer allá. Y vamos a mirar el resultado. Si los que me están viendo. Les voy a dar tiempo para que lo hagan. Usted, por ejemplo, yo le doy un número. Por ejemplo, el 8. Yo le doy un número, por ejemplo, el 8. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Aquí, a la derecha, va a poner otra cifra. Por ejemplo, el 0, el 1, el 2, hasta el 9. Cualquiera del número hasta el 9. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, bueno, no sé qué número hay acá. Usted puso allá un número cualquiera. Entonces vas a sumar esos dos números. Esto lo sumas. Por ejemplo, si colocaste el 2, 8 más 2 da 10. Si colocaste el 5, 8 más 5 es 13. Bueno, en fin, usted suma. Suma el 8 con el número, con el dígito que usted colocó. Y luego lo va a restar acá. Lo resta. No sé qué número le dio. Resta. Le doy tiempo para que lo haga. Repito. Yo le doy un número. Usted coloca otro número, por ejemplo, del 0 al 9. Cualquier número acá. Luego suma las dos cifras. Por ejemplo, 8 y 2, 8 y 3, 8 y 5. El número que se haya puesto aquí, lo suma. Y ese resultado lo coloca aquí y lo resta. 3 minuticos. Cuando yo lo haya hecho, entonces, lo más sorprendente es que lo hace usted, lo hace un vecino, lo hace fulano, el que lo haga, en cualquier parte del mundo que lo haga.
Yo le voy a decir cuál es el resultado que le va a dar. Le va a dar 72. Y le dejo por ahí, pero la próxima clase le digo cuál es el truco. Bueno, muchas gracias, muy amables. Espero que les haya gustado.